En la tierra nadie como tú, incomparable infinito amor. Nada me podrá satisfacer. Jesús, mi copa siempre llena está. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Será mi corazón y seré con mi vida. Y el pasado y presente redentor, tú eres quien sostiene mi futuro. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Jesús, tu presencia es el cielo para mí. Nada como tu presencia. En tu presencia estoy lleno. La fuerza que necesito es de ti. Clamando en mi vida esperaré el momento en que tu rostro pueda ver. Nada me podrá satisfacer. Jesús, mi copa siempre llena está. Nada me podrá satisfacer. Jesús, mi copa siempre llena está. Jesús, mi copa siempre llena está. Tu presencia es el cielo para mí.
¿Qué tal, queridos amigos? Buenos días. Estamos, como tú ya lo notaron, estamos reubicándonos en la cámara y en el formato. Yo espero que esté bien, ¿verdad? Esto es porque pues necesito energía eléctrica, esa es la verdad. Mi teléfono, que es donde transmito, está un poco bajo, ¿verdad? Fue una situación. Y ahora pues estoy conectado de esta manera para que pues tengamos la energía suficiente durante una hora que dura este estudio, ¿verdad? Yo espero que pues todo quede bien, ¿verdad? Me estoy adaptando a esta forma de transmitir. Ok, muy bien. Bueno, pues antes que nada, vamos a mandar saludos a todos los que ya están por acá conectados, como siempre lo hacemos. Para mí es, de verdad, me encanta mandar saludos y a ver, vamos a ver quién está por acá. Mari de Salinas, hola Mari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto que estés con nosotros. Tenemos Delia y yo, te queremos mucho y guardamos recuerdos de ti, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Mari. También está por acá Gloria Vázquez. Hola Gloria, ¿qué tal? Qué gusto. Eh, qué gusto que estés acá. También lo recordamos con mucho, mucho cariño a ti, a tu esposo, a tus hijos. Mándales un abrazo, un beso de parte de Elia y de parte de mí. ¿Eh? Que Dios te bendiga abundantemente. Y vamos a ver, Agustina, ¿qué tal Agus? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y verte. Que Dios te bendiga. Un abrazo, un beso también. Asunción Ruiz, hola Asunción, qué gusto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sí, a ver, vamos a ver quién está por acá. Mi querido tío Pedro Álvarez, qué gusto. Saludos a Aguascalientes, Aguascalientes, ¿eh? Un abrazo, tío, un beso. Te quiero mucho, ¿eh? Tú lo sabes. Pronto vamos a estar por allá, primero Dios. Ok, ¿quién está por acá? Está Luis, ¿qué pasó, mi querido Huicho? ¿Cómo estás, amigo? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y vamos a ver por acá. Elcita García, hola Elcita, ¿cómo estás? Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Un abrazo, un beso también. Y a ver, ¿quién está por acá? Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Saludos a Teciutlán, Puebla. Me encanta, por eso me encanta este estudio, Dios mío, porque aquí estamos conectados en Aguascalientes, en Puebla, en la Ciudad de México, y creo que por aquí hay otras sorpresas. Ahorita les digo quién más está por acá. Me encanta, que Dios les bendiga, de verdad, un abrazo, un beso. Saludos, Gaby, hasta Teciutlán, Puebla. María Teresa, ¿cómo estás, María Teresa? Ya te pusieron las dos vacunas. Yo ya me apunté, también les digo, ya estoy registrado para la siguiente etapa. Esperemos que pronto ya, entre los que tenemos 50, 59 nos vacunen. Ya estamos listos, ¿verdad? Ok. Chelita, ¿cómo estás, Chelita? Saludos, perdón, Tere, que Dios te bendiga. Igual a Cesarín, un saludo, un abrazo. Y está por acá Chelita. Chelita, qué gusto por que estés acá con nosotros. Te mandamos igual un abrazo, un beso. Mi esposa y yo los queremos mucho. Saludos a todos los Duarte. Qué bendición. Ili, ¿cómo estás, Ili? Que Dios te bendiga. Buenos días. Qué gusto que estés por acá. Dios te guarde. Karen, ¿cómo estás, Karen? Por favor, saludos a Elenita, de parte de Delia, de parte mío. Un abrazo, un beso también para ustedes. Saludos. ¿Y quién está? Alejandrita. Alejandra, ¿cómo estás, Alejandra Ortiz? Qué gusto. Que Dios te bendiga. Esperemos que Dios multiplique la gracia esta mañana con este estudio, ¿verdad? Araceli, hola, ¿cómo estás, Ara? Qué gusto. Bueno, ya se aclaró, ¿verdad? Aquí, qué bueno que estamos acá. Esto de la vacunación en Puebla, sí, va a comenzar en Tehuacán y luego la siguiente etapa será en los municipios conurbados de Puebla Capital y luego por último será Puebla Capital. Pero vas a ver, mayo va a ser un mes donde se dice que será vacunado una gran cantidad de personas. Estamos esperando eso, ¿verdad? Qué gusto. Ok. Eh, Diana, hola Diana, ¿cómo estás? Saludos, Ciudad de México, específicamente Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Si no me equivoco. Qué gusto, que Dios te bendiga, un abrazo, un beso, saludos a todos allá en casa, a tu esposo, a tus hijos. Y mi tío Martín, qué gusto, tío, hasta San Diego, California. Qué gusto, tío, que estés por acá. Te mando un saludo, un abrazo. Te quiero mucho, tío.
Saludos a mi tía Marta, por favor, también. Qué bendición que estés acá. A ver quién está por acá. Maru, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Qué bendición, ¿eh? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Maru, Alex García, Alejandrita, sí, es Alex, Ale Mirel, sí. Bueno, es que hay dos Alejandras, por eso estoy aclarando. Alex, que Dios te bendiga. Ale Mirel, sí, exactamente. Que Dios te bendiga, Ale. Marianita, ¿cómo estás, Marianita? Qué gusto verte. Ah, creo que por aquí hay alguien más. Está por ahí, estoy viendo. A ver, déjame ver. Mi prima Lucy, sí, ¿verdad? Querida prima, también un abrazo, un beso. Por favor, salúdame a mis tíos ahí en San Diego, California, ¿eh? Hombre, qué bendición de estar aquí con ustedes, ¿eh? Pues me da mucho gusto. De verdad, mucho gusto que estén aquí. Vamos a iniciar este estudio de la Biblia. Este es un mensaje de Dios para nosotros. Está fundamentado exclusivamente en la palabra de Dios y ahí está la fuente de verdad, la fuente de poder y la fuente de sabiduría, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos sí, saludos, prima, ¿eh? Que Dios te bendiga. Ok, bueno, pues vamos entonces a comenzar, como siempre. Aquí está, les comunico, aquí está mi esposa, mi amiga y mi compañera en esta mañana. Siempre está conmigo, ayudándome, como siempre lo hace. Es mi ayuda idónea. Y también les mando un saludo a todos, ¿eh? Un abrazo para todos. Ok, bueno, entonces bueno, me estoy adaptando a esta forma de enfocarme ahora, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración como siempre lo hacemos para que sea Dios quien guíe, el que nos bendiga, el que multiplique la gracia y aliente nuestro corazón y fortalezca nuestra fe. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la oración. Padre Santo, Padre Dios, te damos muchísimas gracias por esta mañana, Dios. Gracias por todo el favor, toda la misericordia y toda la bendición que tú nos das día con día, Señor. Desde lo más elemental como el sustento, la comida. Gracias por nuestros hogares, Señor. Gracias por el trabajo, el sustento que tú nos das. Gracias, Dios, por que nos has mantenido en medio de esta situación crítica de salud pública mundial. Nos has guardado, Dios. Te suplicamos que pues tú sigas derramando inmerecidamente tu bendición y tu gracia sobre nosotros. Y sabemos, Señor, que tú nos amas con amor eterno, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que para siempre es tu misericordia y grande es tu nombre, digno de ser alabado, Señor. Y es por eso que esta mañana, Señor, confiando en ti, confiando en tu gracia, confiando en tu carácter amoroso, Dios, y eterno, te suplicamos nos bendigas y tú manifiestes el poder de tu palabra para nosotros, Dios. Tú seas el maestro, el guía, de ti emane toda sabiduría, porque tú eres sabiduría, Señor, para nuestras vidas y consueles grandemente nuestra alma a través de este mensaje, de este estudio, esta mañana. Dios, queremos aprovechar al máximo tu bendición y la oportunidad que tenemos de estarnos congregando, reuniendo a pesar de la distancia, a pesar de las pruebas, de los riesgos que hemos pasado por esta pandemia. Gracias, Dios, porque cada hogar se ha convertido en la extensión de tu iglesia, Señor, de el lugar de adoración a tu nombre, Padre. Gracias por esta bendición y, Señor, guíanos esta mañana y todo te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ok, amigos, pues todos sean muy bienvenidos esta mañana. Bueno, pues como tú sabes, estuvimos viendo hace unos domingos, ¿verdad? Estuvimos viendo el libro de Ruth, ¿verdad? Yo fui muy bendecido, es algo hermoso conocer la fidelidad de Dios y la justicia de Dios para todo aquel que cree, confía y espera en el Señor, porque Dios es bueno y siempre va a darnos las cosas conforme a su amor, conforme a su piedad, conforme a su misericordia, ¿verdad? Bueno, pues esta mañana vamos a comenzar una serie de estudios que vamos a fundamentar en la primera epístola o en la primera carta del apóstol Pedro, ¿sí? Esto va a ser nuestro tema durante unos 3, 4 domingos, ¿sí? Y pues vamos a darnos cuenta de lo profundo
de las palabras de Dios a través de la vida de este hombre, ¿sí? Ok, bueno, pues entonces esta mañana te pido por favor que abras tu Biblia en la primera carta o primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, ¿sí? Y vamos a leer del capítulo 1, del verso 1 al verso 7, ¿sí? Este va a ser hoy nuestro tema de estudio. Ok, bueno, vamos a acomodar esto. Ahí está. Bien. Vamos a leer, vamos a comenzar. Primero de Pedro 1:1, del 1 hasta el 7. Ok, comenzamos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Bendito sea Dios por su palabra. Muy bien, amigos. Bueno, pues así lo estoy leyendo y de verdad toca mi alma. Me estremece esto que acabamos de leer. Quiero darte rápidamente un contexto. El contexto de este libro, de este personaje. Por supuesto que estamos hablando de quién. Pues nada más y nada menos que el autor de... Bueno, es Dios, por supuesto, ¿verdad? Sin duda. Pero el secretario, por decirlo de una manera, el secretario que Dios utilizó para compartirnos estas palabras es nada más y nada menos que Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Fíjate, déjame aclarar algunas cosas, porque por ahí vamos a empezar. Los nombres hebreos se dicen de una manera, cuando se castellanizaron se dijeron de otra, y en el griego se dice de otra manera, ¿sí? Bueno, pues quiero decirte que el nombre exacto de Simón es Simeón. Acuérdate que hay una tribu, que es la tribu de Simeón, ¿verdad? Entonces, el nombre exacto es Simeón, hijo de Jonás, ¿verdad? Sin embargo, bueno, cuando se castellaniza del hebreo al español es Simón, y así lo vamos a dejar, Simón, hijo de Jonás. Pero luego, él, acuérdate, cito inmediatamente Juan 1:42, ¿verdad? Porque estamos identificando al autor, o más bien al secretario. El autor es Dios, pero el secretario es Pedro, ¿sí? Es el que escribió lo que el Señor Dios Padre Jesucristo, Dios el Padre y Jesucristo le dictaron, ¿verdad? Bueno, pues vamos primero que nada a Juan 1:42. Ahí nos va a quedar bien claro esto que te acabo de decir. Primera de Juan 1:42 nos dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, Cefas, vamos entendiendo, ¿eh? O sea, por ahí vamos a tener ese detalle. El hebreo original es Simeón, ¿de acuerdo? Cuando se castellanizó fue Simón, su nombre. Pero luego, y acuérdate que Jesucristo le cambia el nombre a todos, ¿verdad? Porque esto es una figura o metáfora de la transformación, del anhelo, del plan que Dios tenía para cada uno de ellos y de nosotros, ¿verdad?
Acuérdate que a nosotros hay por ahí una piedrecita escrita con un nombre nuevo para ti y para mí. Imagínate nada más. Esto significa la transformación de nuestras vidas, significa el plan a través de la gracia, el cual va a transformar todo. Y es por eso que así como a ellos se les cambió el nombre, a nosotros también un día descubriremos cuál fue la forma en que Dios nos renombró, ¿verdad? Y te puedo decir con toda claridad que ese segundo renombramiento, ese renombramiento, no segundo, ese renombramiento significa el anhelo, la bendición, el proyecto, el plan, ¿sí? El sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y tú y yo podemos entender que, ya te lo comenté, en la eternidad se nos dará una piedrecita escrita con nuestro nuevo nombre, ¿verdad? Lo que Dios quiso hacer de nosotros. Bueno, en este caso, a Simón se le adelantó la bendición, ¿verdad? Y se le dijo claramente cuál sería su nombre. Las palabras que pronunció Jesús de su boca, ¿sí? Fue Cefas. ¿Por qué? Porque él era el idioma que hablaba de manera común, ¿verdad? Claro que los salmos, el ritual que se hacía en la sinagoga, todo era hebreo, por supuesto que sí, pero para hablar de manera común, de manera habitual, se hablaba arameo, ¿sí? Y entonces la palabra que pronuncia de la boca de los labios de Jesús es Cefas, ¿verdad? Que es el idioma que hablaba, arameo. Pero acuérdate que el Nuevo Testamento es escrito absolutamente todo, desde los Evangelios hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento es escrito en griego, ¿sí? Y es por eso que toma este nombre, Petros o Pedro, que significa piedra, ¿verdad? En griego, ¿ok? Aclarado, ¿no? Es lo primero que tengo que aclarar, ¿no? Y detrás de esto hay un sentido, hay un símbolo, hay un significado, lo que Dios quiere para ti, la transformación de nuestras vidas, el proyecto, el ministerio, el anhelo que Dios tiene para tu vida. Ese es el sentido de renombrarle o darle otro nombre a la persona, al Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el único propósito. Y te aseguro que es como, vamos a decirlo así, como cuando en casa, por ejemplo, los que somos casados, le decimos de alguna manera especial a nuestra esposa, ¿verdad? Por supuesto que conocemos el nombre de nuestra esposa, pero le decimos mi amor, cariño, mi hija, ¿verdad? Yo aquí entre nos le digo mi gorda, aunque no está gorda, ¿verdad? Bueno, pues yo así le digo, ¿verdad? Pero lo digo de mucho cariño, ¿verdad? Sí, bueno, eso es la forma en la que, de forma cariñosa, Dios nos va a renombrar, nos va a poner otro nombre, ¿verdad? Ok, bueno, pues ese es el secretario, el que escribió este libro, ¿verdad? Inspirado, absolutamente, porque lo sabemos, toda la palabra es inspirada por Dios, que eso quede claro, ¿eh? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir a todos nosotros, ¿sí? Ok, bien, esta carta se escribe aproximadamente en el año 60. En el año 60 es cuando Pedro la redacta, ¿verdad? Y estamos hablando casi del el último cuarto de vida de Pedro. Más o menos calculamos que Pedro muere en el año 75 aproximadamente. Entonces, estamos hablando que es ya en el último trecho de su ministerio, Dios le revela, le inspira esta carta y entonces se pone a escribir, ¿verdad? Con todo su corazón. Pero fíjate que la característica de esta carta, de las palabras de Pedro, es muy especial, porque se caracteriza en ser una carta, en tener un sentido muy profundo de consolación, de aliento, para el fortalecimiento de la fe del creyente. Ese es el principal motivo de la primera y segunda carta de Pedro, o epístola del apóstol Pedro. Sí, consolar, fortalecer y sostener la fe del creyente. Ese es el sentido, ¿ok? Bien, años 60, fíjate, otro detalle más, contrario a la tradición, ¿verdad? La tradición nos dice muchas cosas, pocas cosas son puntuales y exactas, pero la tradición, bueno, aquí claramente nos dice que Pedro fue llevado, o fue su ministerio,
lo llevó a desarrollar a la capital de Babilonia. Fíjate, qué cosa tan curiosa. No se queda en Jerusalén porque prácticamente nadie o casi nadie se quedó en Jerusalén. Los que se quedaron en Jerusalén fueron Jacobo, ¿sí? El que luego fue llamado Santiago, prácticamente es él, y tal vez Judas, ¿sí? Son los que se quedan en Jerusalén. Todos absolutamente salieron a predicar el Evangelio, ¿sí? Y en el caso de Pedro, por ejemplo, te voy a dar un detalle exacto y puntual. Juan el apóstol, es el pastor, el obispo de la iglesia de Éfeso. Increíble, ¿verdad? Es increíble, ok. O Saulo, podríamos pensar, bueno, es el pastor de muchas iglesias, pero principalmente él estaba, su centro de operación era Antioquía, entre Antioquía y Jerusalén, ¿verdad? Bueno, en el caso de Pedro, él se situaba de manera permanente en los últimos años de su ministerio. Él se situó en Babilonia, en la capital de Babilonia. Increíble. Increíble y contrario a lo que nos han dicho que fue Roma. No, 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 para nada. Pablo es el que incluso pierde la vida en Roma. ¿Por qué? Porque estaba allí en una prisión preventiva o precautoria, ¿verdad? Antes de comparecer ante el emperador que conocemos y sabemos que es Nerón. Él es el que muere en Roma, ¿sí? Pero no fue Pedro, ¿eh? Es increíble, pero no, no fue así. Ok, bien. Entonces ya nos contextualizamos en quién es el autor, el origen, el fondo, pero también quiero dejar algo bien, bien claro. Acuérdate que cuando él es llamado, cuando él se le dice lo que Dios anhela para su vida, acuérdate que él minutos antes de que Jesús vaya a la cruz del Calvario, la víspera, no la noche, la víspera de su sacrificio, de su crucifixión, Pedro lo niega, ¿verdad? Esto lo sabemos perfectamente. Y lo niega 3 veces. Pero nos da el Evangelio un detalle precioso. De repente, estando Jesús en alguna de las cámaras o recámaras o antesalas de la casa del sumo sacerdote, de repente seguramente lo están llevando de un lugar a otro, y cuando Pedro comete la última negación, o dice la última negación, es cuando en ese instante se cruza la mirada de Jesús con Pedro. Y es allí donde Pedro recuerda las palabras de Jesucristo. Simón, Simón, hijo de Jonás, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué palabras del Señor. Palabras llenas de amor, llenas de misericordia, dejando la puerta abierta hacia su corazón, hacia el amor, hacia la aceptación absoluta e incondicional de Dios hacia Pedro, de Jesús hacia Pedro, ¿verdad? Y entonces cuando Pedro, lleno de soberbia, lleno de arrogancia, de suficiencia, guiado por su temperamento, ¿verdad? Por su astucia humana, acuérdate, el hecho de que él estuviera allí no es algo que podríamos pensar, pues era algo como un chiste. No, 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 no. No era ningún chiste, porque imagínate estar en medio de la casa de tus peores enemigos, en medio de haber entrado a la casa de los captores, de los que finalmente iban a ser los instrumentos para el sacrificio de Jesucristo. Y él con toda su astucia, si todos salen huyendo, acuérdate esta escena, después de que lo prenden, todos se escandalizan y todos salen huyendo, excepto 2 personas. Uno es Pedro y el otro es su discípulo, que se llama Marcos. Sí, el que escribió el Evangelio según San Marcos. O sea, acuérdate que el discípulo no es mayor que su maestro, pero intenta imitarlo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, todos salen huyendo la noche en la que Jesús es aprendido en el huerto de Getsemaní. Y Pedro tiene la astucia, el arrojo, el coraje de ir siguiendo en medio de la turba, en medio de la gente, a su amado maestro.
porque era un hombre arrojado, era un hombre temperamental, ¿verdad? Un líder natural, alguien que no se rendía nunca. Y habiéndole salido bien su estrategia, llega y entra hasta el patio del sumo sacerdote. Imagínate, entrar a la casa de tu enemigo, entrar a la casa de del que te va a destruir, ¿verdad? Y él tiene ese arrojo, y ahí está, ¿de acuerdo? Pero de repente todo se desvía, todo se tergiversa, en el sentido de de que todo le empieza a salir mal. Porque cuando es el momento más crucial, el momento en el cual también lo identifican, o sea, en incógnito, pues qué fácil, ¿verdad? Aunque claro, tenía su mérito humano, sí hay que reconocer esto, tenía su mérito humano, en el momento en que se le presenta la prueba, porque acuérdate las palabras que Pedro le dice a Jesucristo, si es necesario morir contigo esta noche, estoy dispuesto a morir contigo esta noche, le dice Pedro, ¿verdad? No acepta el llamado, no acepta la advertencia amorosa de Jesucristo, diciendo, Pedro, deja de confiar en ti. Pedro, deja de estar confiando en tu arrojo, en tu valentía, en todo lo que tú eres. Porque hoy te van a zarandear, hoy te van a querer aniquilar y lo va a hacer el diablo. Pero no te preocupes, yo estoy contigo y ya oré por ti. Y nunca dejaré de amarte y nunca dejaré de aceptarte, así como eres. ¿Sí? Deja que yo haga la obra. Deja que yo te transforme. Deja que yo te bendiga. Eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo con sus palabras. Pero él, lleno de coraje, de arrojo, de soberbia, de suficiencia, confiando en su liderazgo, no escucha las palabras de Jesucristo. Pero en el momento en que está delante de la prueba, en el momento en que viene el punto más álgido, en el cual se ponía en riesgo su vida, él no niega una vez a Jesús, lo niega 3 veces, diciendo, no lo conozco, no sé de qué me hablas. Y finalmente, cuando se le encara por tercera ocasión, le dice, claro que sí, tu forma de hablar te delata. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que era, como había pasado 3 años al lado de Jesús, las formas de hablar, los tonos, por supuesto ellos eran galileos y como todo hombre que no era de la capital, y no estoy ofendiendo a nadie, simplemente cada quien tiene una forma o un estilo o cada región de un país tiene su tono especial, ¿verdad? Bueno, entonces lo identifican de todas las formas. Eres Galileo, hablas igual que ellos, tu forma, tu estructura, hasta tus dichos suenan igual a lo que ellos hablan. Pero entonces Pedro, hay un detalle en su tercer negación que uno de los evangelios nos dice de manera clara. Entonces Pedro dice, maldijo. Esto es increíble. O sea, niega, no lo conozco, no conozco al hombre, pero luego dice una maldición. ¿Qué significa esto? Dijo una leperada, dijo una grosería. Pues, no, ya ven que no soy de ellos. Ellos son hombres santos. Y entonces por eso maldice de esa manera, diciendo una grosería, una leperada, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese justo momento, es cuando seguramente a Jesús lo llevaban de una sala o recámara hacia otra, ¿verdad? De la casa del sumo sacerdote. Y es entonces cuando se da ese cruzar de miradas. Y Pedro es ahí cuando empieza realmente, deja de ser Simón y empieza verdaderamente a ser Pedro. Porque descubre que no podía confiar más en su inteligencia, en su astucia, en su liderazgo, en su arrojo, en su temperamento que tanto lo había sacado adelante en todos los problemas de su vida. Y entonces dice que salió a llorar amargamente, dándose cuenta
de lo que era capaz, dándose cuenta de lo que había hecho y que finalmente se había cumplido lo que el Señor había dicho, que le había advertido, que lo negaría. Esa noche Pedro salió reprobado, salió absolutamente descalificado, o más bien Simón, ¿verdad? Salió absolutamente descalificado, pero entonces es allí donde las palabras del Señor empiezan a ser la verdadera transformación de este hombre. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué palabras, Dios mío. Te sigo amando, no te he desechado, te perdono, te acepto y me sirves para mi plan y para la obra que tengo y que se va a realizar a través de tu vida. Eso fue lo que Pedro entendió. Salió a llorar amargamente, derrotado, pero ahora, sí, derrotado en él mismo, pero ahora con la esperanza de las palabras y del amor que Jesucristo le había dado. Ahí comenzó Pedro. Ahí comenzó su ministerio. ¿Y te acuerdas cuando Jesús resucita? Nos lo dice un evangelio también de manera clara. Id y haced saber a Pedro. Id y comuníquenle que el Señor ha resucitado. Permíteme, pero algo me faltó decirte. Dije que eran dos. El que iba detrás de Pedro era un joven que venía envuelto en una sábana. Ese joven más pronto se vio descubierto y entonces más o menos hizo lo que Pedro hizo. Venía siguiendo a Pedro, venía siguiendo a Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando de repente lo sorprenden, de repente, viéndose sorprendido, soltó la sábana con la que estaba envuelto y salió corriendo desnudo. Así nos dice la palabra. Ese joven era Marcos. Sí, Marcos el evangelista, el discípulo de Pedro, ¿verdad? Ahora sí que emulando, copiando exactamente lo que Pedro hacía, ¿verdad? O Simón hacía. Pero finalmente cuando es descubierto, sale corriendo, dejando todo, ¿verdad? No pudo seguir manteniéndose en incógnito, ¿verdad? Muy bien. Pero ahí comenzaron los dos. Ahí comenzó Pedro y ahí también comenzó Marcos. Marcos el evangelista, el que nos dio tantos detalles también del ministerio y de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, ellos son. Me faltaba ese detalle comentarlo. Ok, entonces, todo esto que estoy diciendo es para que comprendamos que Pedro fue recibido e hizo lo que el Señor le comendó. Ve y confirma a tus hermanos. Es por esto que esta carta, la primera y segunda de Pedro, fíjate, todo lo que tenemos que contextualizar para poder entenderlo, es una carta de consolación, una carta de aliento, una carta en la cual vamos a entender lo que significa ser probado, lo que significa estar en un problema y a veces salir bien del problema o a veces estar descalificado en el problema, pero por sobre todas las cosas, si salimos o no calificados, entender la paciencia, la misericordia, el amor y el plan eterno e inconmovible que Dios tiene para tu vida y para la mía. Un segundo. Perdón, ok. Sí, eso es lo que Dios nos va a hablar esta mañana, de estas cosas. Y entonces, pues ya, entendiendo el contexto, podemos entender la trascendencia, lo profundo de estas palabras. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya entendimos, fíjate, apenas era para explicar estas pocas palabras. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados
de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, vamos a entender algo. Segunda explicación. Eh, Desde los tiempos de la destrucción de el primer templo, el templo de Salomón, empezó a haber un fenómeno que no estaba en el plan de Dios, no estaba en la voluntad de Dios, y es que el pueblo de Israel en conjunto fuera llevado a una dispersión. Los judíos le dicen diáspora. ¿Qué significa esto? Significa que ellos, por sus caminos equivocados, por su pecado, por su maldad, por su rebelión y su necedad, empezarían a pagar consecuencias. Y la más terrible consecuencia, la más lamentable consecuencia, era el ser desarraigados de su nación, de su tierra, de sus familias, pero sobre todo de su fe, o más bien, de donde se había cimentado su fe, donde estaba el templo en el cual era el domicilio, ha sido y será el único domicilio físico de Dios en la tierra. Sí, ahora digo, Dios habita en templos no hechos por manos humanas. Hoy Dios habita, Jesucristo habita en piedras vivas, o sea, en todos aquellos que hemos vuelto a nacer, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Así como Pedro fue la primera piedra viva, donde el Espíritu Santo habitó, hoy el Espíritu Santo o Dios ya no habita en un templo físico, ¿sí? Sino habita en vidas, habita en corazones, habita en almas. ¿Sí? Pero en ese momento, cuando fue la diáspora, Dios sí habitaba en un templo construido por las manos de Salomón. ¿De acuerdo? A partir de ese momento, e incluso antes, cuando es destruido, cuando es llevado cautivo el pueblo de Israel, acuérdate, hay una separación de las 12 tribus, solamente 2.5 tribus se quedan fieles a la casa de David y las otras 9.5 tribus son dispersadas. Ahí fue la primera dispersión de Israel como pueblo completo. Pero luego, la segunda dispersión es la dispersión de los judíos, sí, de ese 2.5 tribus, y te las voy a contar por qué son 2.5, porque es la tribu de Judá, es la tribu de Leví y es media tribu de Benjamín, porque no todos quisieron ser fieles a la casa de David, sí, sino los hijos de este Jonatán, Menfiboset y su descendencia, sí quisieron ser fieles a la casa de David. Es por eso que solamente fue la media tribu de Benjamín. Entonces eran 2.5 tribus que conformaban los judíos. En el tiempo en que se da la segunda diáspora o dispersión, es en el momento en que Nabucodonosor, el emperador o rey gobernante de Babilonia, va y destruye el templo de Salomón. Y ahí se da la segunda dispersión. Antes habían sido los judíos, 10 tribus dispersas, pero luego es la segunda dispersión, es la dispersión de estas 2.5 tribus, ¿verdad? En esa dispersión hay un famoso personaje que se llama Daniel, el profeta que fue sacado de Jerusalén para ser llevado a 3 reinos, ¿verdad? Al reino de Nabucodonosor, permanece también con el hijo de Nabucodonosor, luego es con Darío y luego es con Ciro, ¿verdad? Y finalmente, no sabemos, o voy a investigarlo con más claridad, si Daniel regresa, pero parece ser que él solamente entiende y profetiza los 70 años que duraría esa dispersión. Bueno, todo esto estoy explicando para que entendamos que en los tiempos de Jesucristo había judíos dispersos por todo el mundo conocido. Había judíos en Roma, había judíos en Antioquía, había judíos en Alejandría, sí, donde estaba el famoso faro de Alejandría y la biblioteca de Alejandría. Ahí también había lo que se conocía la tercer colonia judía más grande del mundo. Una era Jerusalén, la otra era Antioquía y la tercera era o estaba ubicada en Alejandría, Egipto. ¿Ok? Esa era la diáspora, esa era la dispersión, ¿sí? Dice aquí, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Ok, bueno,
Esto es una figura espiritual de lo que hoy representamos los creyentes, hijos de Dios. Digo, me gusta explicar detalles así, contextuales, que entonces, bueno, esto para qué bueno que lo conoces, pero esto para qué sentido tiene. Bueno, el sentido es que toda contextualización bíblica nos arroja una enseñanza espiritual. ¿Cuál es la enseñanza de esto que te acabo de explicar? Bueno, que para Dios y Jesucristo, tú y yo somos extranjeros y somos peregrinos. En un sentido, estamos en una diáspora o en una dispersión espiritual. ¿A qué me refiero? A que todavía no estamos en la casa del Padre, en la casa de Dios. Hacia allá nos dirigimos. Pero en tanto eso suceda, podemos ser guardados en este mundo por el amor, por la gracia y por el poder de Dios para llegar en condiciones santas, limpias, correctas, de gozo y bendición para nuestra vida hasta que lleguemos a la casa del Padre, ¿sí? Eso significa, por eso Pedro se detiene a dar este detalle, para que recordemos que hoy somos extranjeros y somos peregrinos, que estamos en un peregrinar sobre este mundo, porque este mundo un día va a terminar. Y no estoy hablando de que, sí, seguramente sí de hecho, más adelante vamos a ver de algo que Pedro revela, que es algo impresionante, ¿verdad? Nos habla de que en el día del Señor vendrá, aquí está, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjate, Pedro nos habla de una figura apocalíptica que es real, que es absolutamente real, ¿sí? Que es la complementación de lo que todos los profetas, especialmente Juan el apóstol, nos habla, y Daniel, nos hablan del fin del tiempo. Bueno, Pedro también nos da su aportación y nos dice que este mundo un día, ¿sí? Te doy la cita para que quede claro, es segunda de Pedro 3, 10. Segunda de Pedro 3, 10, lo que acabo de leer. Sí, o sea, el final de esta creación, ¿verdad? Porque Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, es que quede quemado, casi que Dios le va a prender un cerillo y esto se va a acabar, ¿sí? Para crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero estamos hablando del fin del fin, ¿sí? Bueno, entonces, pero aparte de eso, de que este mundo tiene caducidad, es lo que quiero decir, nuestras vidas en este mundo también tienen caducidad, ¿sí? ¿Cuándo van a caducar? Pues en el momento en que estemos delante de la muerte, ¿sí? O delante del arrebatamiento. Entonces, somos temporales. Es la temporalidad de nuestra vida en este mundo. Es la temporalidad de nuestra existencia, ya sea a través de que terminen nuestros días, y ese terminar de nuestros días se llama muerte, o el terminar de nuestros días en un evento que se llama arrebatamiento, ¿sí? En el cual Jesucristo viene, ya lo he dicho muchas veces, como novio que ama a la novia, a rescatarla de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para rescatar a la novia que la ama, ¿sí? Con todo su corazón, y casarse con ella, y celebrar unas bodas, y cobijarla, protegerla, y darle hasta la casa de bodas, ¿verdad? Ese evento se llama arrebatamiento. Bueno, entonces, entendiendo que nuestro actuar, vivir y andar tiene temporalidad en este mundo, lo que Dios anhela, lo que Dios desea, es que tú y yo pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Pero lo que más te va a sorprender esta mañana es que con lo que tú y yo menos nos imaginaríamos que Dios utilizaría para ese propósito, es como Dios nos transforma. Y ahorita lo vamos a descubrir, ¿sí? Bueno, ya quedó claro. Vámonos al 2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Esto está impresionante. Es que de verdad, o sea, tiene tanta densidad espiritual, tiene tanta riqueza espiritual, que yo quisiera ir rápido, pero no puedo ir rápido.
O sea, para ir puntualizando cada palabra, cada bendición, cada sentido de cada versículo, vámonos despacio y vámonos entendiendo, para no perder nada del detalle de esta gran bendición, ¿sí? Bueno, empecemos. A veces este método resulta muy práctico y útil para entender la palabra. Entendamos que nuestra salvación, voy a explicar a partir de lo último del versículo, ¿sí? Cuando dice gracia y paz os sean multiplicados. Bueno, entendamos que nuestra salvación se fundamenta en dos cosas. La gracia de Dios. La gracia de Dios dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios significa el favor inmerecido que Dios tuvo hacia nosotros al darnos a su Hijo en propiciación, en sacrificio, en ofrenda, en sustituto por nuestros pecados, por amor a nosotros, por el puro afecto de su misericordia, por el puro afecto de su voluntad, de su piedad y su amor, nos regaló a Cristo, como el único medio, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, por el cual los seres humanos podamos salvarnos, sino que por el puro amor y misericordia, inmerecidamente, Dios nos regala a su Hijo como medio de salvación, como el medio sustituto que murió por nuestros pecados. Y entonces, a través de esta acción de gracia, ¿sí? Él nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Y planificó esta gracia incluso antes que nosotros existiéramos, para dárnoslo como un regalo, ¿sí? Pero la siguiente parte de la gracia está fundamentada en la fe. Es decir, tú tienes que creer la forma y en la persona que Dios eligió para salvarte. Y entonces apropiarlo y personalizarlo para que entonces apropies esta gracia. Entonces, tu salvación, mi salvación, es a través de la gracia de Dios y a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Pero la gracia también, vamos a entenderla, y esto me encantó, porque estos días lo entendí. La gracia es el cúmulo, ¿sí? Sería el gran inventario, por decirlo de una manera, de bendiciones inmerecidas que Dios tiene para ti. O sea, porque Dios te ama, Dios quiere darte infinidad de bendiciones. Es más, por eso es que siempre cada domingo te digo, Dios te bendiga. Somos benditos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, ¿sí? Dios nos bendice porque también eso es la gracia. No vayas a pensar que es como nuestros padres, tal vez en algún momento de mi vida, mi padre me dijo, si sacas 10, te compro esto, te llevo de viaje, te compro tus tenis o hago algo, ¿verdad? O te llevaré, no sé, te regalaré algo, ¿verdad? Eso no es gracia, eso es por merecimiento propio, por esfuerzo propio. Aquí lo más increíble es que Dios no nos da las cosas así, nos los da inmerecidamente. No tenemos que hacer nada, simplemente pedirlo, recibirlo y creerlo, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios también la gracia la define o la entendemos como esa cúmulo, esa colección, ese inventario de muchas bendiciones para nuestra vida de forma inmerecida. Eso también es gracia. Pero también la gracia la podemos entender como el poder transformador de nuestras vidas. Eso también es gracia, ¿sí? Para que entonces, llenos de gracia, tengamos paz. ¿Qué significa esto? Que si las circunstancias estén bien, mal o más o menos, tú y yo estemos descansando en la paz de Jesucristo, en el poder de Jesucristo para nuestras vidas, ¿sí? Bien, ¿cómo lo hizo Dios? Lo hizo, ya lo dije, rociándonos con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate, estoy explicando de lo último hacia el principio, ¿sí? De atrás hacia adelante, vamos a decirlo así. Luego dice aquí, ¿cómo fue esto posible? Pues aquí lo está diciendo, porque fuimos lavados, fuimos purificados y santificados
con la preciosa sangre de Cristo, rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Es una acción consumada en la cruz del Calvario. Y entonces, el Espíritu Santo nos está santificando. La sangre de Cristo me lava, me limpia. Sí, todo está perdonado, todo está cubierto. Ya no hay nada que me robe la salvación. Si estoy lavado en la preciosa sangre de Cristo, esto es inamovible, inmutable. Aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar la sangre de Cristo si ya la tienes si ya te ha lavado con su preciosa sangre. Y la única condición fue que lo creyeras e invocaras el nombre de Cristo y le pidieras perdón. La sangre de Cristo te ha lavado. Y eres justo por la sangre de Cristo. Esa es la única condición. Es una condición sine qua non. ¿Qué significa esto? Somos justos, pero sin la cual, o sea, no podemos ser justos si la sangre de Cristo no nos ha lavado. Es lo que quiero decir. Ok. Pero también Dios anhela nuestra santificación. ¿Qué te parece? ¿Estamos perdonados? Sí. ¿Estamos lavados? Sí. ¿Vamos al cielo? Sí, por la sangre de Cristo. Sí, porque creímos en Él. Pero Dios quiere hacer un trabajo de santificación todos los días. ¿Cómo se hace ese trabajo de santificación? Lo hace la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a entender qué significa la santificación. Significa la renovación, la restauración de las cosas que nos marcaron, incluso desde la cuna misma, ¿sí? O desde la niñez. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Sabías tú que la tartamudez es el resultado de un evento violento, agresivo, traumático en nuestra niñez, por ejemplo? Algunos desarrollan esta tartamudez por alguna situación violenta, ¿sí? Caótica, traumática, que muchas de nuestras reacciones, cuando una persona es reactiva, se debe a que en algún momento, sin que de repente sucediera, pues te dieron alguna paliza en tu casa, ¿sí? De manera súbita, o sea, de manera injusta o justa, no sé, de la manera que sea, pero nunca estará justificado la violencia, jamás, en la casa de nadie, ¿sí? Pero tal vez como reacción del enojo de tus padres, tal vez, o de alguien, y eso tal vez nos dejó una situación de inseguridad. Ya no se diga cuando alguien fue más allá, ¿verdad? Y así lo dejamos, ¿sí? Esto deja en nuestras almas una forma de reacción, ¿sí? Bueno, la santificación tiene el poder de destruir todas aquellas cosas que nos marcaron, que nos estigmatizaron, que dejaron heridas en nuestra alma. Y que a consecuencia de esto nos dejaron afectados, produjeron inseguridad, reacción, enojo, violencia o lo que quieras. La santificación del Espíritu Santo tiene el poder para darnos libertad, para quitar estigmas, para quitar heridas, para renovarnos, para restaurarnos al modo de nuestra alma original. ¿Qué te parece? Increíble. Para cimentar, para fundamentar una vida en libertad. Una vida sin estigmas, sin heridas, sin dolores del alma. Eso es el poder del Espíritu Santo. Pero no nada más es eso. La santificación es ir al fondo, por lo cual en ese vacío, en esa insaciedad, en ese dolor, porque sabías, muchas personas que sienten dolor hacia algo, hacia alguna, que incluso se quejan, o de alguna situación que los marcó en su vida, buscan fugas, buscan escapes, ¿sí? Y puede ser una fuga del alcohol, una fuga hacia
desbordar tu vida, descontrolarla. Y estoy hablando específicamente del área sexual. Sí, o sea, es más, hay por ahí una teoría, ¿verdad? Psicológica, ¿no? De este hombre, y no estoy apoyando a nadie, ¿eh? Simplemente estoy referenciando. Hay por allí un hombre llamado Sigmund Freud, que pensaba que esa era la causa y la solución. Bueno, esa no es la solución, aclaro, por favor, no se malinterprete. Pero dice que este hombre tiene esa teoría, no, mejor no me meto en teorías, ¿verdad? Para no meterme en problemas. Yo simplemente estoy diciendo que muchos de los vacíos o la forma equivocada de tratar de sanar o apaciguar esos vacíos, esas heridas son con formas equivocadas. Una persona que se mete a vicios, que se mete a excesos, es porque algo trae de dolor en su alma, algo trae de dolor, de vacío en su vida. Y entonces trata, incluso no te ha tocado, hay personas que piensan que la vida les debe algo y tratan de cobrárselo a su forma, ¿verdad? De alguna manera. O tratando de autojustificar sus acciones. Es que me hicieron, es que no me dieron, es que aquello, lo que sea. Esto delante de Dios ya no tiene justificación. Porque Dios puede llegar al fondo de nuestra estructura y resolver y sanar y cambiar la estructura torcida para darnos libertad, para llenar nuestra alma de amor. Porque ese es el problema. Carecimos, limosneamos amor. Pero hoy tenemos al que nos da el amor en abundancia. Hoy tenemos al que es, por esencia, Dios es amor y puede llenar todo vacío y puede sanar toda herida de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Dios quiere santificarnos y arreglando el problema de fondo, el problema estructural, entonces nuestras cosas equivocadas, nuestras desviaciones, nuestros errores, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de refugio equivocado o de anestesia, que también muchas veces lo hacemos, desaparecen. Ya no recurrimos a ellas. No se trata de tener una conducta, porque esto no es conductismo, no. Se trata de un renacer. En Cristo hemos vuelto a nacer. Y si hemos vuelto a nacer, Dios puede fundamentar nuestra alma, decía por ahí alguien, desde cero. Renacidos, restaurados, regenerados por la santificación del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es fantástico, esto es increíble. ¿Y sabes por qué? Porque Dios así lo eligió. Porque Dios así lo quiso desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, ya expliqué el 2. Tiene una profundidad este libro que de verdad me asombra. ¿Sí? Ahora, aquí la clave de este libro es el cómo va a hacer Dios todas estas cosas. El cómo, eso es lo profundo. ¿Sí? El cómo es, te vas a sorprender. Vamos a leer. Lo va a definir solito la palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo el 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está lo que quería decir. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la resurrección de Jesucristo. Fíjate, su sangre nos lava, nos limpia, nos purifica de todo lo que hayamos hecho, así sea lo más difícil, lo más horrible, lo más vergonzoso, el secreto mejor guardado de nuestra vida. La sangre de Cristo lo lava, ¿sí? Pero la acción y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace renacer. Y ¿te das cuenta? Hay cosas que nunca van a poder salir de nuestra vida si no creemos, si no apropiamos y no vivimos el poder de nuestro renacer en Cristo. ¿Sí? Eso tienes que entenderlo, saberlo, apropiarlo, arrebatar esta promesa. Hemos sido renacidos. Y esto significa que Dios puede poner la cuenta en cero. Puede reedificar todo lo que esté torcido.
Lo que tú podrías decir es que esto me dolió, esto fue lo más horrible que me pudo haber pasado de la vida. Yo siento que esto me lastimó, yo siento que esto definió mi vida. ¿Qué crees? Puedes renacer según Dios, según su amor, según su espíritu, para que ya no nos justifiquemos más. Y no estoy menospreciando lo más difícil. No estoy menospreciando tus vacíos, tu dolor, tu quebranto. Yo también tengo una historia de vida. Yo también tengo vacíos, yo también tengo heridas, injusticias que la vida tal vez, o nuestra familia, o quien sea, nos propinaron, ¿verdad? Pero la noticia que hoy te tengo es que debes creer, debes conocer y apropiar el poder de Dios y del Espíritu Santo para renacer y ser una nueva persona, santificada, transformada. ¿Sí? Aquí lo está diciendo el Señor. No hay nada que Dios no pueda quitar, borrar, sanar. Las cosas que tú creías que la vida te debe, o que te marcaron, o que te descalificaron. No, 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 no. En Él sí hay solución. Una persona nueva, libre, con todas las bendiciones de Dios para ti, con todo un plan, con todo un diseño que es perfecto, que está fundamentado en Dios por el puro afecto de su voluntad, porque Dios te ama, porque Dios lo quiso así. Ser libres de toda esa carga, de todos esos vacíos, de todos esos quebrantos y dolores que nos causaron, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Y luego dice más adelante, leo el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que todo esto, digo, si ya de por sí es una gran, gran bendición, saber que te puede Dios sanar las heridas, para que ya no limosniemos amor, quitar todos los vacíos, quitar todas las cosas torcidas, ¿sí? Quitar todas las cosas que nos estigmatizaron. Después, digo, empezar a vivir libres y con muchas bendiciones de Dios. Imagínate, después de esto, dice aquí, la vida eterna, ¿sí? Que nadie nos va a quitar. Viviendo en esta boda, en esta unión, a eso se refiere. El hablar de las bodas del Cordero es hablar de la consumación del amor del novio hacia la novia. El novio todo el tiempo nos ha dicho, el novio le dice a la novia, te amo, me encantas, eres la bendición más grande de mi vida, eres mi tesoro y quiero compartir mi vida contigo hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Así nos habla Dios todo el tiempo. Nos ama, nos perdona, nos tiene paciencia para finalmente un día estar en unión perfecta con el que ama nuestra alma. Dice por ahí, ¿no oís cánticos en la noche? Es como un cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien y que todo el tiempo nos está diciendo a través de cantos el amor que nos tiene. Pero no solamente de dicho, quiere ser uno con nosotros. Y este ser uno con nosotros se llama las bodas del Cordero. ¿Te acuerdas cómo le dijo al Padre? Yo y el Padre uno somos, le dijo Jesús en una oración. Así que Dios quiere ser, ya sin antigua naturaleza, que a veces nos echa a perder las cosas, ya sin un mundo que es un escenario contrario, y ya sin un director de escena que se llama el diablo, que todo el tiempo está tratando de atacarnos, ¿verdad? Una unión perfecta, en plenitud, en las bodas del Cordero, ¿sí? Eso significa incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos. Ahí es la boda, ahí es la unión, ahí es el matrimonio eterno con Cristo y con Dios, habitando en la casa del novio, ¿verdad?
de la iglesia con el novio. Ok, vayamos al 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí me detengo. El poder de Dios es ilimitado, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dijo, y los habéis vencido, dijo el Señor. ¿Sí? La única condición necesaria, aquí lo dijo, no hay mucho que explicar, mediante la fe, nuestra fe. Así como grande es la gracia, así como única es la gracia, grande es la fe que podemos, porque esa es la acción, ese es el ancla. El ancla, más bien, la fe nos ancla a la gracia, ¿sí? Por eso es que es tan importante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿sí? Sí, la consumación es al futuro, el cielo es en el futuro, la vida eterna es en el futuro, ¿sí? El matrimonio, las bodas del Cordero es en el futuro, pero en tanto eso sucede, hoy aquí podemos experimentar la transformación, la santificación, y no como una situación conductista, sino como una transformación de fondo en nuestra alma. Esa transformación la hace Dios, ¿sí? La fe es indispensable. Ok. El 6. Fíjate, todo esto es... ¿Qué horas son? Por favor. El 6, vamos a... Voy a terminar ya, porque ya creo que me excedí un poquito de tiempo. El 6, no quiero dejar pasar esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí es donde te vas a sorprender, ¿sí? Aquí es el punto más importante. Todas estas bendiciones, todas estas cosas hermosas que Dios tiene, estas promesas de victoria, promesas de transformación, promesas de santificación, te vas a sorprender. Dios las hace a través de las pruebas. Dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? O sea, toda esta dicha de bendiciones, ¿cómo Dios las hace? Aquí te lo leo otra vez. En lo cual nos alegramos. Sí, gózate. Pero, aunque ahora, en este momento, por un poco de tiempo, vamos definiendo, toda prueba, o sea, Dios va a utilizar las pruebas con este propósito, con esto que hemos hablado. Bendición, transformación, santificación, todo, ¿sí? Dios lo hace, Dios utiliza las pruebas, dice, por un breve tiempo. Toda prueba tiene un tiempo, un término y un fin, ¿sí? Dice, si es necesario, te lo voy a decir así, como se habla en el lenguaje jurídico contable, solamente un gasto será deducible, es un ejemplo, porque esa es mi profesión, que sea estrictamente necesario para el desarrollo del negocio. Fíjate, ya te saqué cosas de mi profesión. Así es Dios. Dios utilizará la prueba que sea estrictamente necesaria para transformarte, estrictamente necesaria para bendecirte, estrictamente necesaria para darte libertad. ¿Qué te parece? No lo hace con despropósito alguno. Ahora, también déjame aclararte algo. Toda tentación y todo quebranto y prueba no proviene de Dios. Dios no tienta a nadie, ni aflige a nadie. Simplemente Dios lo permite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este mundo es totalmente injusto, totalmente imperfecto, totalmente corrompido. Y estamos en este mundo. Y dijo el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Entonces, Dios permite que en este mundo a veces tengamos aflicciones, a veces se padezca una injusticia. Pero lo increíble es que esto que no nos gusta, esto que puede ser desagradable, Dios lo va a utilizar
con el propósito eterno, con el propósito máximo, sublime, de bendecirnos, transformarnos y santificarnos. ¿Sí? Será por un breve tiempo, será con un propósito, será con un objetivo, en el cual vosotros, o sea, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. El 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe vale más que todas tus propiedades, vale más que el oro que puedas tener. Nuestra fe es purificada, es probada, es aquilatada mediante las pruebas y problemas. Ese es el propósito, ¿sí? Mira, ya se me acabó el tiempo. Con esto vamos a concluir y la siguiente semana este va a ser el punto de partida porque quiero entrar al detalle de esto. Creo que ya empezamos a entrar a este detalle. Los problemas, tú y yo los podemos ver de una manera. Los problemas Dios los ve como algo necesario, estrictamente necesario, que en las manos de Dios pueden resultar una bendición, una gran bendición para que se cumpla el propósito eterno de Dios en tu vida. Que nos parezcamos, escucha lo que te voy a decir, para que tú y yo dejemos de ser lo que somos y nos parezcamos más a Jesucristo. Nuestro corazón se ha mudado en este corazón de carne y de piedra, o más bien, en un corazón de piedra para que se convierta en un corazón de carne. O un corazón, ¿te acuerdas cómo le decía Dios a David? Un hombre conforme a mi corazón, para que nuestro corazón sea como el corazón de Cristo. Esa es la idea. Ese es el propósito de las pruebas. Y a veces es estrictamente necesario. Por supuesto que hay muchas ovejas o personas o creyentes que reciben una bendición y se postran ante los pies de Cristo, dándole gracias a Dios por la bendición inmerecida. Pero otros, a veces tenemos que ser probados porque no hay otro camino, porque es estrictamente necesario para ver el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Y esto es una bendición. Cada prueba se puede convertir en una bendición que te transforma. Ok, se acabó el tiempo y creo que hasta me excedí un poco. Bueno, le voy a pedir a mi esposa que por favor termine orando. ¿Sí? ¿Ahora? Amado Señor, te damos infinitas gracias por todo lo que hemos podido aprender de esta carta del apóstol Pedro. Gracias porque en ella nos has dicho que tú nos has santificado por la sangre preciosa de Cristo. Y gracias, Padre, por esa salvación tan grande que hemos recibido, por haber creído en ti como nuestro Señor y Salvador personal. Te rogamos, Señor, que tú nos mantengas firmes en tu camino y que podamos salir adelante en cualquier prueba que atravesemos, porque sabemos que nuestra fe es puesta a prueba cuando somos afligidos por diversos problemas, pero tú estás con nosotros y tú siempre nos sacas adelante y te damos gracias por eso, Señor, porque nos lo estás diciendo en tu palabra. Te agradecemos mucho esta enseñanza en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, que Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos la próxima semana.